perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga en este día. Me encanta saludarte. Bueno, hace 15 días atrás hemos estado hablando acerca de la fe. Dimos el nombre de este grandioso estudio que se llama la fórmula de la fe. En resumen, podemos decir que la fe viene por medio de una relación personal, directa y progresiva con nuestro Dios. De ahí viene la fe porque la Biblia ciertamente nos enseña que la fe viene de Dios. Cuando le conoces, cuando te acercas a Él, ahí viene la fe. La fe también nos relaciona a lo sobrenatural, al mundo invisible y eterno de nuestro Creador. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, quiero que por favor lo leas conmigo o lo escuches. En la versión Reina Valera de 1960 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero que entiendas esto. La Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Esa palabra se encuentra en tiempo presente, no en tiempo pasado, porque si estuviera en tiempo pasado sería historia. Si estuviera en tiempo futuro sería esperanza. Así que la fe reside en el ahora de Dios, en el presente de Dios. Hemos dicho, y hace 8 días atrás hablé acerca de lo que tiene que ver con la fe dada por el Señor Jesucristo, que fue lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 11. Jesús dijo lo siguiente, por favor ve conmigo a Marcos capítulo 11, al versículo 24 explícitamente, y dice así: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que han recibido, será suya. Ahora, recibir no es lo mismo que tener. Óyeme bien, recibir es aceptar. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, tú la aceptas, la abrazas, la crees, pero luego tienes que esperar. Claro, porque aceptar es una cosa. Tenerlo es la experiencia que le sigue. Tú lo aceptas por fe, porque la palabra de Dios viene a tu espíritu, por el Espíritu Santo, por el oír de Dios. Y es allí cuando luego tienes que esperar, y en ese tiempo de espera es lo que nosotros llamamos perseverancia. La fe persevera a pesar de las circunstancias porque no está determinada por ellas, sino que está arraigada en Dios. Es más, hoy quiero hablarte de lo que dijo un gran predicador, el príncipe de los predicadores. Algunos han dicho que él lo llamaron así. Charles Spurgeon, un gran predicador, dijo una vez: poca fe llevará tu alma al cielo, mucha fe traerá el cielo a tu alma. ¿No sería esto genial? Que el cielo se manifieste en tu vida. Eso lo hace la fe. Porque recuerda esto: Dios se mueve por medio de la fe. Dios no se mueve y no mueves la mano de Dios por medio de la compasión. Tú puedes llorar todo lo que quieras y Dios va a bajar a tu nivel. O sea, Dios te va a consolar. Claro, el Espíritu Santo es espíritu ¿de qué? De consolación. Pero después de que el Señor haya secado tus lágrimas, Él espera a que tú inmediatamente operes ¿en qué? En la fe. Que levantes tu mirada al cielo y digas: Dios, aquí estoy, confío en ti. Entonces la fe, mucha fe traerá el cielo a tu alma. Hemos dicho, y desde el principio de esta serie hablamos acerca de que la palabra fe en el hebreo es emuná. Emuná se define con la fuerza con la que nos arraigamos o nos sujetamos a algo o a alguien. Emuná también es la palabra que hace referencia a la firmeza o confianza que tenemos respecto a alguien o a algo. ¿Tienes confianza en Dios? Entonces tú te aferras a Él. Eso es lo que hemos dicho acerca de la fe. Una pequeña frase, una pequeña palabra, pero que connota mucho. También dijimos que la palabra fe en el griego es pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad o una persuasión que viene por medio del oído. Cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando alguien te predica la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo te revela la palabra de Dios, que Él es el único que puede traer fe a nuestra vida, es allí cuando se opera algo que se llama pistis, que es una persuasión que viene por medio del oído. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si alguien quiere tener fe, entonces empiece a escuchar la palabra de Dios. Bueno, yo te recomendaría que le pidas también a Dios. Le digas: Señor, por favor, dame fe o auméntame la fe. La Biblia ciertamente no lo dice y el Señor está dispuesto a responderte. Entonces, emuná, palabra hebrea para fe. Pistis, palabra griega para fe. Pero hay algo más. La palabra en el latín para fe es fides.
La palabra fe en el latín es fides y significa fidelidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque la fe tiene que ver con arraigarnos con Dios. Sí, la fe tiene que ver con escuchar de Dios, pero la fe también tiene que ver con la fidelidad de Dios. Ahora vamos a unir estas tres. Vamos a unir emuná, pistis y fides. Y sería así. La fe es estar persuadido firmemente de una verdad que está basada en la fidelidad de Dios, ya que en la fidelidad de Dios se basan todas sus promesas. Y es esa fidelidad la que nos da la confianza para arraigarnos o mantenernos firmes sin titubear ante las circunstancias momentáneas de la vida. Eso es fe. Fe se basa en Dios. Fe viene de Dios. Cuando Dios se acerca a tu vida, inmediatamente produce en ti algo que se llama fe. Ahora, hemos dicho también que el título de este mensaje se llama la fórmula de la fe. ¿Por qué? Porque una fórmula es un método o un procedimiento práctico que a partir de determinados pasos nos permite resolver problemas o ejecutar procesos de manera ordenada y sistemática. Así que también te dije que como Dios es inigualable y tiene diferentes métodos para tocar a sus hijos, porque cada uno de nosotros es que un individuo distinto a los demás. No obstante, Dios tiene principios que al aplicarlos, el ser humano puede obtener resultados de la fe. Y bueno, mi querido y mi querida dama, escuchen esto. Hoy voy a hablarte de un hombre que le dio el título a este mensaje. Y este hombre se llama Abraham. Mire, cuando usted recién nace de nuevo o conoce a Jesucristo, usted entra inmediatamente a la escuela de la fe. Queda inscrito en la escuela de la fe. La vida será el salón de clases. La Biblia será su texto por excelencia. Los profetas y apóstoles serán sus maestros. Pero Abraham será el rector de la escuela. Usted no puede hablar de fe sin mencionar a Abraham. Abraham es amado y reverenciado por judíos, musulmanes y cristianos. Abraham, mi querido y mi querida, fue un gran hombre. Hoy en día, millones de personas en Asia, en África, en Europa o cualquier lugar del mundo han oído algo acerca de Abraham, pero nunca han oído nada sobre muchos cuyos nombres aparecen en los titulares de los periódicos. Ahora, una característica de que una persona es buena o es un gran hombre es su buena fama. Abraham alcanzó una buena fama. Abraham aparece registrado en la Biblia como uno de los campeones de la fe. Aparece en el Salón de la Fama de los cielos. ¿Sabe usted qué es un Salón de la Fama? Permítame y se lo explico. Salón de la Fama es un tipo de museo o recinto establecido por cualquier institución para tratar de honrar a personas con logros notables. ¿Le gustaría a usted estar en un Salón de la Fama de Dios? ¿En el Salón de la Fama de Dios? ¿O le gustaría a usted estar en el Paseo de la Fama divino? El Paseo de la Fama es un andén a lo largo de Hollywood Boulevard y de Vine Street. Queda en California, Estados Unidos, en cuyo suelo están colocados más de 2.500 baldosas negras con estrellas rosadas y cada uno con un nombre escrito en metal. Eso es el Paseo de la Fama. ¿Le gustaría a usted realmente estar en el Salón de la Fama de Dios? Que se diga como, wow, esta mujer es notable. Esta mujer tiene un logros memorables debido a su fe. Este hombre es notable debido a su fe. ¿Quién no le gustaría estar allí? A mí me encantaría estar allí, en el Salón de la Fama de los cielos. Así que, cuando hablamos de Abraham, Abraham tiene más o menos el mercado cubierto cuando se habla acerca de la fe. Abraham es relacionado como el padre de la fe. Así que, mi querida hermana, sin más preámbulos, vamos con la historia de Abraham. La Biblia dice así en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Nos dice el Señor. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue Abraham? Bueno, Abraham, según la historia bíblica, fue un pagano e idólatra antes de que Dios lo haya llamado. Es más, Abraham fue llamado a los 75 años de edad. Abraham vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos, donde se practicaba mucho idolatría. Así que déjeme decirle lo siguiente.
Nadie puede decirme que es suficientemente viejo para ser llamado por Dios. Y tampoco nadie me puede decir que es lo suficientemente malo para caminar con Dios. No es así. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo lo siguiente. En Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13, dijo así. Al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Ha oído usted hablar a las personas que dicen como, es que usted busca un Dios bombero? No piense tal cosa. Muchas veces Dios utiliza la enfermedad. Dios utiliza las circunstancias difíciles para que esas personas se acerquen a Dios. Porque ¿quiénes son los que necesitan los médicos? Pues los enfermos. Jesús dijo entonces, aprendan esto, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Saben qué es humildad según la Biblia? Humildad según la Biblia es que una persona busque a Dios. Humildad según la Biblia es que una persona busque a su Creador. Eso es humildad. Así que Jesús vino a llamarlo a usted. Si hay alguien que me ve o me escuche y diga como, pero yo ya soy muy viejo para caminar con Dios. Oh, no. Nunca es demasiado tarde para caminar con Dios. Recuerde que Abraham tenía 75 años de edad. Ahora, tal vez alguien diga, pero yo no soy tan bueno. Bueno, Abraham tampoco salió de un monasterio. Abraham salió de una tierra llamada Ur de los Caldeos, donde había mucha idolatría, donde había algo que se llama politeísmo, donde creen en muchos dioses, y Dios le apartó, le llamó, y él hizo una cosa, obedeció a Dios. Así que si alguien quiere entrar al salón de la fama de los cielos, si alguien quiere ser un hombre o una mujer reconocida en el reino de los cielos, entonces haga lo siguiente. Hoy le voy a hablar de 7 principios básicos para fortalecer su fe en Dios. Lo primero que tiene que hacer es esto: escuche la voz de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos dice así: fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó y le dijo, deja tu tierra. Y él fue a otra tierra, porque el Señor le dijo, esta será tu descendencia. Y él fue sin titubear a Dios. Se fue sin saber, dice la Biblia, a dónde iba a ir. Él no sabía a dónde se iba a ir, ya que Dios no le dio ningún tipo de detalle, solo le dijo, sal, Abraham, de tu tierra, empaca tus cosas, Abraham, y nos vamos. Eso es escuchar la voz de Dios. Ahora, déjeme decirle esto, para que usted lo pueda comprender más a fondo. Hay 2 palabras para la palabra en la Biblia. Hay 2 palabras para la palabra en la Biblia. Logos, que significa conocimiento. Cuando usted lee la Biblia, usted está adquiriendo conocimiento. Está adquiriendo el logos de Dios. Por eso hace 8 días atrás dije, no es suficiente tener el logos para tener fe. No, porque usted puede tener mucho conocimiento bíblico. Y es que logos es conocimiento. Es la palabra escrita de Dios. A través del logos aprendemos acerca de Dios y de sus caminos. Cuando usted lee la Biblia, usted dice, ya entendí un poco más la mente de Dios. Ya estoy entendiendo. Entonces el logos se refiere al conocimiento dado por Dios al hombre. Y este conocimiento se encuentra en su palabra. Por eso la Biblia es tan importante. Déjeme decirle esto, la Biblia es demasiado importante para que Dios le hable. Pero después de esto, la palabra no es solo logos. En la Biblia no solo se utiliza el logos, sino también se utiliza el rema. Rema tiene que ver con revelación o iluminación de Dios. El rema nos permite conocer a Dios de manera personal y experimentarlo de manera subjetiva. Ahora, quiero decirle algo importante. Tanto el logos como el rema son cruciales para nuestra vida de fe, pues Dios usa su logos para hablarnos su rema. ¿Le parece algo confuso lo que le acabé de decir? ¿Será un poquito confuso? Bueno, ahora déjeme le doy un ejemplo. Supongamos que el día de hoy, que usted haya tenido un mal día. Sí, que usted se levante y usted diga como, no me siento con ganas de hacer algo. Y bueno, apenas se levanta, va caminando y ¡pum! Se tropieza. Uno se dice como, ¡ay, rayos! No me gustó esto, pero bueno. Va a hacer usted el desayuno. Está haciendo usted el desayuno y olvida accidentalmente apagar el agua. Sí, va a hacer un tinto, así que dice, bueno, lo primero, o va a hacer un chocolate, no apaga el agua. La olleta se le quema. Se vuelve esto todo un caos. Luego usted se va a bañar y preciso, no hay agua. Eso estaría como algo relacionado con un día malo, ¿no le parece a usted? Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Permíteme contarle la siguiente historia, una historia que es de mis favoritas. Un abuelo y su abuela visitaban normalmente a sus nietos. Todas las tardes el abuelo se acostaba para echar una siesta. Un día los muchachos, los pequeños, le jugaron una broma a su abuelo y le pusieron queso Limburger en su bigote. Pronto el abuelo se despertó, el abuelo estaba dormido. De repente,
Oh, esto huele horrible, esta sala apesta, dijo el abuelo. Luego este mismo abuelo fue a la cocina, abrió como tal a toda la cocina, abrió la puerta y empezó a oler. Dijo, uy, aquí también apesta la cocina. Así que el abuelo tomó una decisión. Dijo, me voy a ir, oh sí, voy a ir afuera a tomar aire puro, aire fresco. Y apenas abre la puerta y empieza a olfatear, dice, uy, pero esto también apesta. Así que el abuelo inmediatamente exclamó, el mundo entero apesta. ¿Ha tenido usted uno de esos días donde parece como si todo apestara? Donde usted dice, uy, pero ¿por qué me levanté hoy? Era mejor haberme quedado en la cama. Bueno, ¿cómo es que Dios utiliza el logos para volverlo un rema? Esa es una buena pregunta. Supongamos que ese día usted haya leído la Biblia, porque se supone que si usted tiene relación con Dios, es necesario leer la palabra de Dios. Claro, porque en la palabra de Dios está el conocimiento de Dios, pero se vuelve rema cuando Dios la pone personalmente para usted. Ejemplo, supongamos que usted haya leído 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. La Biblia dice así, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Entonces, usted no ha tenido un buen día. Pero cuando usted se acuerda de lo que leyó 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, usted dice, bueno, esta tentación o este día no me va a acabar, porque Dios no va a permitir que yo sea más tentado a tal punto que me destruya. No, Dios mismo me va a mostrar la salida. Eso se vuelve en un ¿qué? En un rema. ¿Por qué? Porque está logos. Usted lo leyó. Pero cuando Dios lo trae a su vida, eso es el rema. Cuando Dios ilumina su mente, eso es rema. Cuando Dios le muestra esa porción de la Biblia para que la aplique al día a día, eso es rema. Ese es el rema de Dios. Así que la fe, mi querido y mi querida, no viene por el logos, sino la fe viene por el rema de Dios. La fe viene cuando usted escucha el rema de Dios, cuando Dios le revela un pasaje de las Escrituras para que usted lo aplique a su vida cotidianamente. Eso es el rema de Dios. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Abraham escuchó el rema del Señor. El Señor usó inmediatamente la palabra rema. Es más, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en Mateo capítulo 4, la Biblia dice que vino el tentador. Jesucristo tenía hambre, claro, cómo no, 40 días y 40 noches. A ver, ¿ha estado usted en ayuno? Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Ha usted ayunado al menos un día? Si usted ayuna un día se siente débil. Si usted ayuna 2 días se va a sentir completamente más frágil. Si usted ayuna 3 días va a sentirse que no tiene fuerza, se va a sentir extenuado. Ahora imagínese 40 días. La Biblia dice que después de 40 días y 40 noches vino el tentador. Le dijo al Señor, bueno, pues el Señor sintió hambre. Así que el tentador le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no, Satanás, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sabes? Que cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, dice la Biblia, en ese momento, cuando usted encuentra la palabra en la escritura, Mateo capítulo 4, cuando ustedes encuentran la palabra en la escritura, la palabra allí se traduce en el griego es rema, o sea, en otras palabras, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que salga de la boca de Dios. ¿Ve usted la importancia del rema? ¿Ve usted la importancia del logos? El logos es una palabra escrita, el rema es una palabra revelada para su vida. Y quiero darte otro ejemplo que vincula mucho el rema, porque el rema puede ser dado por la palabra de Dios o también puede ser dado por una palabra de conocimiento. Alguien que haya orado por ti o que esté en comunión con Dios y ore por ti y el Espíritu Santo le revele tu problema, entonces eso es un rema, se vuelve palabra revelada. En el año 2018, mientras que estábamos en la iglesia y estábamos adorando a Dios, ocurrió algo maravilloso. Un día antes, esto fue un sábado, un día antes yo vi a una mujer, una señora que se congrega con nosotros. Esta mujer quería levantar sillas, pero no podía porque su brazo le dolía un montón. Yo le dije a ella, tranquila, no te preocupes, confía en Dios. Dios va a sanarte, espera en Dios. Ella dijo, sí, pero yo quiero levantar sillas. Yo le dije, no, no te esfuerces. Deja que otras personas hagan ese trabajo por ti. Esa señora es una persona que le gusta muchísimo. Esa dama es una persona que le gusta muchísimo el hecho de servir a Dios. Así que esa tarde, ese sábado, me vine a orar. Dije, Dios, te pido que por favor seas ministrando a esta mujer el día de mañana. Porque recuerda esto, y lo hemos dicho varias veces,
La presencia de Dios está en todo lugar, pero la presencia manifiesta de Dios no está en todo lugar. O sea, Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Él se manifiesta cuando tú realmente le buscas de corazón. Cuando tú le pides que Él venga a tu vida, es cuando Él se manifiesta. Así que ese día oré por ella y le dije, Señor, por favor, sánala. Señor Jesucristo, sánala el día de mañana, ya que tenemos servicio. Ir a la iglesia de por sí que ayuda muchísimo para que Dios te toque. Porque ir a la iglesia estimula tu fe. Primero, porque oyes la palabra de Dios. Segundo, porque vas a alabar y adorar a Dios. Y tercero, porque el Espíritu Santo se manifiesta en un ambiente de esos. Así que ese domingo estábamos adorando a Dios. Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. 2018. Yo estaba adorando a Jesús y el Espíritu Santo me habla, me da un rema para alguien, me da una palabra de conocimiento. El Espíritu Santo me dice, yo estoy sanándole los huesos a alguien. Y entonces yo inmediatamente hablé la palabra y dije, el Espíritu Santo está sanando a alguien de sus huesos. Esta dama inmediatamente levantó sus brazos, dijo, esa palabra es para mí, y la tomó, la creyó. La tomó la palabra e inmediatamente levanta sus brazos y fue sana. Yo no sabía lo que había pasado con esta mujer, pero luego me entero que el problema de ella era un daño en la clavícula. La clavícula se le había desprendido. Ella tenía que ser operada. Sí o sí había una cirugía programada para ella. Pero cuando ella recibe la palabra y la cree y opera conforme a lo que escuchó, inmediatamente viene la manifestación del Espíritu Santo que se llama la sanidad. Esta mujer fue completamente curada. Esa semana ella fue al doctor. Cuando fue al doctor le dice, doctor, estoy sana. El doctor dice, ¿en serio? Vaya, bueno, pues vamos a sacarle una radiografía. Le toma la radiografía y es como si nunca antes se le hubiera desprendido su clavícula. Eso fue algo increíble. Esto lo hace el Espíritu Santo. Recuerda esto, el Espíritu Santo es la fuente de la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios cuando es traída a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Cuando usted oye la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da el rema, le ilumina o le da la revelación adecuada, entonces es cuando viene la fe de Dios. Lo mismo le pasó a Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y Dios le habla y le dice, Abraham, empaca tus cosas, empaca tus maletas y nos vamos de aquí. Te voy a llevar a otra tierra. Te voy a llevar a otra tierra. Y no solo eso, te voy a bendecir y voy a multiplicar tu generación. ¿Quién no quiere eso? Así que Abraham inmediatamente sale. Él escucha el rema de Dios. Él no estaba pendiente del logos. Recuerde esto, el logos es importante. Pero Dios le da un rema a cada creyente, a cada hijo suyo, para que pueda caminar en esta tierra en victoria. La pregunta sería ¿cómo oír la voz de Dios? Si es tan importante escuchar un rema, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, qué bueno que me lo pregunte, porque por eso se lo voy a responder en este día. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Lo primero es que usted tiene que hacer esto, es háblele a Dios, háblele a Dios, háblele al Espíritu Santo. Mire, Dios no se le manifiesta a nadie o no se le revela a nadie que lo ignora. Dios tampoco va a imponer su presencia. O sea, si usted no le habla a Dios, Él no va a imponer su presencia. No, si usted le habla, Él inmediatamente viene a usted. Háblele a Dios, háblele a Dios. Lo segundo, pídale a Dios que le haga sensible a Él. Pídale al Señor, haz lo siguiente, Señor, por favor, hazme sensible a tu voz. Lo tercero, esté dispuesto a obedecer. Una vez el Espíritu Santo le haya hablado a través de una palabra revelada, entonces obedezca la palabra. Como les dije, la palabra revelada ciertamente será la Biblia. El Espíritu Santo utilizará las páginas de este libro, la Biblia, el Logos, para darle una palabra específica a su vida, a nivel personal. Entonces, lo primero que hizo Abraham fue oír la voz de Dios, oyó el rema de Dios. Lo segundo que hizo Abraham fue creer a la palabra de Dios. Abraham creyó a la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3, dice así: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, que descubrió él acerca de llegar a ser justo delante de Dios. Bueno, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero eso no es la fórmula o la forma de actuar de Dios. Versículo 3. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe, no a sus obras. Sus obras vinieron después. Su fe vino primero, pero luego vinieron sus ¿qué? Sus obras. Así que lo segundo que haga es, cuando Dios le hable, crea la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Cuando Dios le diga, por ejemplo, si usted está muy malhumorado con alguien, si usted tiene algún tipo de rencor en esta hora, y Dios le dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, como yo te he amado. Eso es una palabra que revelada.
Dios le habla y usted dice, ah, sí, debo de amarlo. Entonces lo siguiente que haga es obedezca. Créale a Dios, Señor, hoy decido amar, hoy decido perdonar, hoy decido amar a mi hermano y a mi hermana, hoy decido amar a mi esposo o a mi esposa, hoy decido perdonar a mi suegra. Entiéndalo muy bien. Crea a la palabra de Dios. Lo tercero, tenga una actitud de fe. Lo primero, oiga de Dios. Oiga de Dios, dígale al Señor, Dios, háblame. Lo segundo, crea lo que Dios le habló. Lo tercero, cambie su actitud. ¿Cuánta gente he visto que tiene una mala actitud? Dios le habla algo y de repente, pero será que sí, pero será que no, y tiene una actitud horrible. No, cambie su actitud. En Romanos capítulo 4, en el mismo libro de Romanos, versículo 16 al 17 nos dice lo siguiente: así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Recuerde esto, Abraham es igual a el padre de la fe. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas nuevas de la nada. ¿Lo ve usted? Abraham, cuando creyó la palabra, tomó una actitud distinta. Y es que si Dios le habla, toma una actitud diferente. Recuerde que Dios le habla a su espíritu. Primero Dios le habla a usted, luego Dios opera a través de usted. Primero Dios le habla a usted, luego Dios opera el milagro. Usted tiene que creerlo, usted tiene que abrazarlo. Haga lo que hizo Abraham, él tuvo una actitud distinta. Ahora, permítame darle el siguiente ejemplo. ¿Sabía usted que un avión tiene un indicador de actitud? ¿Cómo así? ¿Cómo es que un avión puede tener una actitud, acaso? Alguien me va a preguntar. Sí, ¿sabía que un avión tiene un indicador de actitud? Ahora, en vuelo, la actitud de la nave es lo que se llama la posición del avión en relación al horizonte. Un indicador de actitud, o también conocido como horizonte artificial, es un instrumento de vuelo que muestra la orientación de la aeronave respecto al horizonte. Eso es una actitud o indicador de actitud. Ejemplo, voy a dar un ejemplo acerca de esto. Cuando el avión asciende, tiene una actitud de nariz arriba. El avión está ascendiendo, porque la nariz de la nave señala más arriba del horizonte. Por ese motivo, los pilotos prestan mucha atención a la actitud del avión, porque esto indica su comportamiento. Como el comportamiento del avión depende de su actitud, es necesario cambiar su actitud para cambiar también su comportamiento. Es por eso que los instructores le enseñan a los nuevos pilotos algo que se llama actitud de vuelo. Si el avión va hacia la nariz arriba, entonces está por encima del horizonte. Pero si la nariz del avión va hacia abajo, eso indica que puede haber una catástrofe. Su actitud está hacia abajo. Esto me hizo de por sí reflexionar también acerca de la actitud de algunos individuos. ¿Acaso la actitud no determina nuestro comportamiento? ¿Qué se define como actitud? La actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Es por eso que la actitud se le ve, aunque usted no diga ni una sola palabra. ¿Ha visto usted aquellas personas que se quejan? Que dicen como, ay, pero es que esa persona siempre tiene mala actitud. ¿Ha visto usted a personas que se quejan por todo? A personas que lloriquean por todo. Siempre tienen una actitud indiferente. Siempre tienen una actitud fuerte, déspota. Bueno, porque la actitud es un ¿qué? Sentimiento interior. Ahora, ¿no hemos visto la cara hundida del malhumorado? ¿O la mandíbula saliente del decidido? Eso es actitud. Y permítame hacerle una analogía al respecto. Nuestra actitud nos dice lo que esperamos de la vida. Si nuestra nariz apunta hacia arriba, estamos ascendiendo. Si nuestra nariz apunta hacia abajo, es porque nos vamos a estrellar. Tenga usted entonces una buena actitud. Cuando Dios le abre algo, tenga usted una buena actitud mirando hacia arriba. Nariz arriba, mi querido y mi querida hermana. Nariz arriba. Y quiero traer a colación a un personaje increíble, a un personaje ilustre de la historia. El señor Winston Churchill, nacido en el año 1874 hasta el año de 1965. Él fue uno de los primeros ministros de la Gran Bretaña, ganador del Premio Nobel de Literatura. El señor Winston Churchill será recordado por su oratoria y por su determinante papel frente a la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra, o la guerra de todos los tiempos. Él dijo lo siguiente:
Él dijo, un optimista ve una oportunidad en cada calamidad, pero un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Así que sea usted un optimista bíblico. Un optimista bíblico. Cuando usted recibe la fe o cuando usted recibe la palabra de Dios y viene fe a su vida, entonces sea usted un optimista bíblico. Vea a Dios, levante su nariz en alto. Dígale, Señor, yo confío en ti a pesar de lo que está pasando. Número 4. Declare la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de 7 principios para que usted tenga una fe fuerte. El primero es oír la voz de Dios. El segundo es creer a la palabra de Dios. El tercero es tener una actitud de acuerdo a lo que Dios le dijo. Y el cuarto es declare la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice así: cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. ¿Lo ve usted? Abraham llegó a ser el antepasado o el padre de la fe. ¿Por qué? Porque confió en Dios, porque le creyó a Dios. Ahora, la Biblia también nos dice que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. En Génesis capítulo 15, en Génesis capítulo 17, versículo 5 dice así: además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Quiero que usted entienda lo siguiente. Abraham significa padre. Abraham significa padre de multitudes. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice: Abraham, mira esto, mira las estrellas de los cielos. Así de grande será tu descendencia. Así que Abraham sí o sí creyó al Señor. Recibió la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios, tuvo una actitud conforme a la palabra de Dios. Pero, número 4, confesó la palabra de Dios. Es importante que usted confiese lo que Dios le ha dicho. Es importante que usted recuerde lo que Dios le ha dicho. Confesar es proclamar la palabra de Dios. Ahora, muchas veces la manera de convencernos por experiencia de la verdad de Dios es hacer la confesión correcta, aun cuando usted no sienta exactamente en su corazón que cree esa palabra en particular. Cuando Dios le habla, usted puede decir: pero esto parece imposible. Pues claro que es imposible. Imposibilidades para el hombre, posibilidades para Dios. Claro que es imposible, por eso es fe. Porque si usted ciertamente lo pudiera ver, entonces ¿para qué tener fe? La fe viene cuando usted no puede ver algo. La fe viene cuando usted no puede ver a Dios obrando. Porque la fe te conecta con lo invisible y lo eterno de Dios. La fe te conecta con lo sobrenatural de Dios. Así que Abraham hizo lo siguiente: creyó a la palabra, oyó la palabra, creyó la palabra, tuvo una actitud distinta y confesó la palabra. Pero no solo eso, Abraham rehusó a mirar las circunstancias. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 19 al 20. Dice así: y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad y el cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así que le dio gloria a Dios. ¿Lo ve usted? Rehúse a mirar las circunstancias, porque la fe no se basa en nuestros sentidos físicos, sino que la fe cree en Dios y en su palabra para que nuestra realidad sea transformada. En otras palabras, Abraham veía a Sara, algo así. Abraham veía a Sara y veía a Sara una viejita. Abraham también sabía que era viejito. Abraham tenía casi 100 años, Sara tenía 90 años. La Biblia dice ciertamente que él no solo se fijó en esto, él sabía que los dos eran viejitos. Sara sabía que ya no podía alegrarse con su esposo. Ella decía: ya no hay manera. Pero no obstante, Dios le dio vida a Abraham. La Biblia dice que fue lo que hizo Abraham. Abraham no solo no vio sus circunstancias, sino que Abraham le dio gracias a Dios. Abraham salía muy seguramente todas las noches y decía: Dios, yo te doy gracias porque mi descendencia será como las estrellas de los cielos. Dios, te doy gracias porque sé que soy un viejito de 100 años y sé que mi esposa está de 90 años. Sé, Señor y Dios Todopoderoso, que ante mi vista es imposible, pero sé, mi buen Dios, que conforme a tu palabra es posible. Recuerda esto: la fe ve lo invisible, la fe cree lo increíble y la fe recibe lo imposible. Así que Abraham inmediatamente dio gracias a Dios. Dios, gracias, gracias, Señor. Él sabía que su esposa estaba como muerta, igual también su cuerpo. Imagínense, 100 años, 100 años para tener un hijo. Eso es una locura. ¿A quién se le ocurre eso? A Dios, a Dios. Y número 6, espere con paciencia en Dios. Dios te habló,
¿Tú lo creíste? ¿Tú tuviste una actitud distinta? ¿Tú confesaste la palabra de Dios? ¿Tú rehusaste a ver las circunstancias momentáneas de la vida? Entonces espere pacientemente. Dios le prometió una gran cantidad de descendientes a Abraham, cuando aún él ni siquiera tenía un hijo. Hebreos capítulo 6, versículo 15 dice así: entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Lo ve usted? La paciencia es muy importante en la fe. No sea impaciente, no sea impaciente. Recuerdo muy bien a los pacientes cuando vienen al consultorio. Uno le dice, paciente, tranquilo. Y los pacientes, no, pero es que yo necesito que el doctor me atienda ya. Yo necesito que me atiendan ya. Paciente. Ese es tu nombre, paciente. Sé paciente. Sé paciente para esperar. Ahora, lo mismo pasa con Dios. Sea paciente usted para esperar en Dios. ¿Dios te habló? ¿Realmente Dios te habló? ¿Dios te iluminó la palabra? ¿El Espíritu Santo te habló a través de un hombre o una mujer de Dios? Ahora, recuerde que los métodos en los que Dios usa para hablarnos muchas veces son diferentes. Algunas veces Dios usa una película. Algunas veces Dios usa hasta un documental para hablarnos. Algunas veces Dios usa a alguien ajeno para hablarnos. Pero el hecho es que si Dios te habló, entonces confía en Dios. Rehúse, mi querido y mi querida. Rehúse a mirar las circunstancias momentáneas de la vida. Espera en el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham? La Biblia dice que cuando Dios lo sacó tenía 75 años de edad. Imagínese esos 75 años, ya había pasado casi toda su vida. Había pasado casi toda su vida sin Dios. Pero a los 75 años Dios le habla y le promete que va a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Cuánto tiempo pasó? Según la Biblia, pasó un periodo de aproximadamente 25 años. Imagínese esto, 25 años es una locura. Así que no se preocupe. Alguien una vez dijo esto: yo he estado orando por mi casa hace 10 años. Un pesimista hubiera podido haber dicho, bueno, usted definitivamente ya no va a tener esa casa. Un optimista bíblico ciertamente diría, bueno, estoy a 10 años más cerca de tener mi casa. ¿Lo ve usted? Eso es fe en Dios y en su palabra. Ahora, ¿estaba aquí puesta a prueba la fe de Abraham? No, lo que estaba a prueba en este momento en Abraham fue su perseverancia. Recuerde que la fe es perseverancia. Lo vimos hace 8 días atrás, perseverancia. Cuando Dios te habla algo, lo que Dios espera que tú hagas es que perseveres en él. Y por último, mi querido y mi querida hermana, manténgase conectado a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 21 al 22 nos dice lo siguiente: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Entienda esto. Recibir no es lo mismo que tener, y lo hemos dicho y lo diré hoy una vez más. Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dijo esto: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suyo. Cuando usted conoce la voluntad de Dios es cuando allí se inicia la fe. La fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Cuando alguien vaya a orar y diga, Señor, si es tu voluntad. Bueno, eso es una bonita manera de orar, pero no es la manera de orar más efectiva. Cuando usted ore, diga, Señor, tu palabra lo dice. Y cuando usted ore, espere que el Espíritu Santo actúe. Recuerde esto, sin el Espíritu Santo, usted y yo no pudiéramos tener fe. Así que recibir no es lo mismo que tener. Recibir es aceptar. Tenerlo es la experiencia que le sigue. La experiencia real de tener aquello por lo que hemos estado orando quizá requiera algún tiempo de espera. Pero por fe recibimos lo que pedimos en el momento en que oramos. Así que cuando usted ora al Señor y dice, Dios, te pido que guardes a mi familia. Señor, te pido que me prosperes en esta semana. Tu palabra ciertamente lo dice. O sea, el logos de Dios lo dice. Pero se vuelve rema cuando usted lo aplica a nivel personal. Cuando el Espíritu Santo le da una aplicación a nivel personal, es allí cuando se vuelve rema. Cuando usted tiene ahora el rema de Dios. Y por eso hemos dicho que es importante buscar el rema de Dios, no solo el logos. Porque la Biblia, por ejemplo, nos dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados. Eso es que el logos de Dios. Pero en un caso personal es necesario que usted busque a Dios, que usted indague a Dios, que usted se arrodille a Dios, que le pida al Espíritu Santo para oír la voz de Dios. Dimos un ejemplo hace 8 días. Por ejemplo, cuando usted está orando por alguien más, para que Dios lo sane, usted tiene que buscar el ¿qué? ¿El logos o el rema? La respuesta sería el rema. Usted tiene que buscar el rema de Dios, que Dios le revele su palabra. Cuando Dios le revela su voluntad, es allí cuando usted tiene fe. Es allí cuando usted evita caer en algo que se llama presunción.
es cuando usted evita caer en como, es que yo sé que Dios te va a sacar de esa condición, es que yo sé que Dios te va a levantar de esa cama. Si Dios no te ha dicho, mejor no lo digas. Por eso tienes que buscar el qué, el rema de Dios. Ahora, una vez usted haya buscado el rema de Dios, pues entonces recuerde esto, manténgase conectado con Dios. Mire, ese tiempo intermedio en que se hace la voluntad de Dios y se cumple la promesa, usted debe hacer una cosa, mantenerse conectado a Dios. Si usted se desconecta de Dios, entonces no recibe nada. Si usted pierde la conexión con Dios, no recibe nada. Pero si usted mantiene conectado con Dios, lo recibe todo. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham se mantuvo conectado con Dios durante 25 años. La Biblia dice que él no dudó, ni siquiera titubeó. Él sabía que Dios es fiel para cumplir lo que él había prometido. Y déjame decirte lo siguiente, Dios es fiel para cumplir lo que él te ha prometido. Mire, quiero terminar con ese testimonio de un pastor llamado John David Lambraño. Me encontraba estudiando teología en el año 2007 aproximadamente. Y este pastor se levanta y nos dice lo siguiente. Él nos dice, ¿saben? Hay momentos donde uno tiene que escuchar de Dios la palabra revelada. El Logos es maravilloso porque es el conocimiento que tenemos de Dios. Es el conocimiento que Dios nos dio y que nos dejó para que nosotros le podamos conocer y podamos conocer sus caminos. Pero necesitamos el rema para vivir una vida de fe. Y nos contó su testimonio. Antes de casarse, cuando él era soltero, él se hizo algunos chequeos médicos, como todo, de costumbre. Y le descubrieron que él era estéril. Él no podía tener hijos. Al igual que la esposa de Abraham, Sara, ella era estéril. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Abraham no fue el único que tuvo fe. También la tuvo Sara. La Biblia dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril, demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría la promesa. Este querido pastor, John David Lambraño, nos dijo lo siguiente. Él dijo, es necesario la palabra revelada de Dios. Cuando él era muy joven, entonces se enteró que él era estéril. Bueno, se consiguió una novia y en medio del noviazgo, pues se enamoraron, como pasa en todo, ¿no? Se enamoran y él le pide matrimonio a esta mujer. Le dice, pero tengo que decirte una verdad. Quiero que te cases conmigo, pero quiero decirte algo importante. Yo soy estéril, yo no puedo tener hijos. La mujer, bueno, pues usted sabe cómo es todo un hombre y toda una mujer enamorados. No importa, yo te amo así. No importa, yo te amo y te acepto así. Bueno, se casaron. El hecho fue que pasando un tiempo, ella empezó a ver cómo sus amigas estaban embarazadas. Ella no, porque no podía, porque su esposo era, ¿qué? Estéril. Cuando él vio la actitud de su mujer, porque recuerde esto, actitud es un ¿qué? Sentimiento interior. Muchas veces no necesariamente tiene que ser expresado con palabras. Así que cuando él vio la actitud de su mujer, él le dijo, amor, ¿qué tienes? No, nada. Como toda mujer siempre va a decir, nada, no tengo nada. Así que él oró y Dios le habló y le dijo, mira, lo que pasa es que ella se siente frustrada. Ella quiere tener hijos, pero no los tiene. Así que él oró al Señor y dijo, Señor, tu palabra lo dice, el Logos lo dice, que no va a haber estéril en mi casa. Yo soy estéril, Señor. Te pido, mi buen Señor, que empieces a obrar en mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que obres en mi vida. Y siguió leyendo la Biblia y empezó a buscar cada pasaje bíblico donde hablaba acerca de la esterilidad. Empezó a buscarlo uno por uno hasta que Dios le habló. Sí, Dios le habló. ¿Por qué? Porque Dios le iluminó un pasaje bíblico y le dijo, no va a haber estéril en tu casa. Y él inmediatamente toma esa palabra, claro, él oye de Dios, él cree la palabra de Dios, él cambió su actitud porque inmediatamente se dirige a su esposa y le dice, amor, su esposa que estaba en la cocina, le dice, amor, imagínate, Dios me habló, Dios me habló. Y ella dijo, ¿qué? ¿Qué te dijo? Dios me dijo que ya no voy a ser más estéril, que voy a ser papá, voy a ser como Abraham, padre. Así que ella le miró y bueno, no le dijo nada, pues él estaba muy entusiasmado por la palabra. Y él luego nos comenta que pasaron 10 años para que se cumpliera esa palabra. ¿Saben lo que él hizo mientras tanto? Él hizo lo mismo que Abraham. Él empezó a tener una actitud de fe. Él declaró la palabra de Dios. Él rehusó a mirar las circunstancias. Él esperó pacientemente en Dios y se mantuvo conectado con el Creador. Es exactamente lo mismo que le dije. A los 10 años, su esposa quedó embarazada de 2 hijos. Después de esto, no fueron gemelos. Quedó embarazada del primero, su primogénito. Y luego el Señor le dio un hijo más.
Y él ahora tiene 2 maravillosos hijos. ¿Por qué? Porque él creyó a la palabra de Dios. Y quiero concluir con esto. Hebreos capítulo 11, versículo 12 nos dice así: así que una nación entera provino de este hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar. Abraham tuvo una nación como las estrellas de los cielos. Quiero el día de hoy orar por usted. ¿Le parece? ¿Le parece si oramos y permitimos que el Espíritu Santo nos hable? Que el Espíritu Santo nos toque y nos ministre en esta hora. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios todopoderoso. Gracias te doy por esta palabra hablada, Señor, el día de hoy. Gracias te doy por usar mis labios para hablar a mis hermanos y hermanas. Sé que tal vez algunos de ellos están desanimados. El día de hoy le hablo a una persona que está desanimada viendo o escuchando este sermón. En el nombre del Señor Jesucristo te digo que Dios está contigo. La Biblia ciertamente lo dice y yo lo creo, y también te pido que lo confieses conmigo. Empieza a confesarlo. El Señor, mi Dios, me dice que te diga que Él está contigo como poderoso gigante, que no mires más tu adversidad, que no mires más tus circunstancias, porque Él está a favor tuyo y de los tuyos, porque Él está para guardarte, porque Él está para custodiarte, porque el Señor está delante tuyo para protegerte y está detrás tuyo para proteger tu retaguardia. El Señor nuestro Dios es tu escudo fuerte. Escudo fuerte es el Señor a quien Él confía. El día de hoy también te pido que pongas tu mano, mi querido y mi querida hermana, en tu cuerpo. Si tienes algún tipo de dolencia, pon tu mano en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tocando fervientemente a mi hermana o mi hermano que me oye el día de hoy. Te pido que seas sanando. Hay una persona que le duele sus oídos, tienes un dolor en oídos, has estado perdiendo la parte auditiva. El Espíritu Santo me muestra que el día de hoy Él te va a sanar. En el nombre de Jesús, pon tu mano sobre tus oídos. Tócalo fervientemente en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es su nombre, que ha estado perdiendo esa parte auditiva. No sé qué ha pasado contigo, pero hoy en el nombre de Jesús recibe tu sanidad. También el Espíritu Santo me muestra el día de hoy también una mujer, el vientre de una mujer. ¿Sabes? El Espíritu Santo hoy sana el vientre en el nombre del Señor Jesucristo. No más se van a decir de ti que eres estéril. No, vas a ser madre. Madre también en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy creemos a tu palabra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, yo te pido que seas sanando cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de enfermedad. Ponga hoy su mano ahora mismo también sobre su cabeza. Ponga hoy su mano también sobre su corazón. En el nombre de Jesús, Dios sea sanando todo tipo de taticardia. En el nombre de Jesús, recibe hoy tu sanidad. En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias Dios, amén y amén. Recuerda esto, nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros solo somos heraldos de Dios, nosotros solo hablamos la palabra de Dios, pero Él mismo se encarga de ejecutarla. Es el Espíritu Santo el que opera milagros, es el Espíritu Santo el que trae vida a esta palabra. Así que cuando ores, abre tu Biblia, deja que el Espíritu Santo traiga revelación, traiga iluminación de estos pasajes bíblicos, para que tengas una vida victoriosa, para que tengas una fe como la fe de Abraham, para que un día de estos estés en el salón de la fama del cielo. Oh, mi querido y mi querida hermana, Dios te ama. Y el día de hoy Dios también te da una oportunidad para que lo recibas en tu corazón. ¿Sabes que Dios te ama tanto que Él no soporta la idea de vivir una eternidad sin ti? Dios te ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy, por favor, cierra tus ojos conmigo. Vamos a orar para que Dios sea llegando a tu vida, para que el Espíritu Santo sea convirtiéndote en una nueva criatura. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar la siguiente oración. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por este sermón. Yo te doy gracias, Señor, por darles la oportunidad a mis queridos y mis queridas radio oyentes o aquellas personas que ven este sermón. Te pido que ellos sean naciendo de nuevo. Tu palabra ciertamente no lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos de todo nuestro corazón que tú lo levantaste de los muertos, seremos salvos. Así que hoy confiesa conmigo lo siguiente. Hoy confieso, dilo conmigo. Hoy confieso que Jesús
es el Señor. Hoy confieso que Jesús ha muerto, pero también ha resucitado por mí. Hoy te acepto, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres a mi vida, mi buen Dios. Te pido, mi buen Señor, que me perdones. Te pido, Señor y Dios, que me hagas una nueva criatura. Te lo pido hoy conforme a tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ahora eres miembro de la familia de Dios. Eres miembro de la realeza. Y quiero, a modo de despedirme, decirte esto. Recuerda que Dios te ama. Nunca se te olvide esto. Dios te ama. Por eso has escuchado el mensaje de Dios. Nosotros te amamos. Y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.